Si ya encontró, hermano, ese versículo, esa porción de la palabra de Dios, 2 Corintios 13, versículos 1 al 5, póngase de pie, 1 al 6, disculpe, 1 al 6, vamos a leer alternadamente, versículo 1 lo leo yo, usted el 2, y al llegar al 6 lo leemos todos juntos. Si ya está ahí, hermano, diga un fuerte amén, hermano. Amén. Ese fue el fuerte amén. A ver, diga un fuerte amén, hermano. Amén. Ay, eso. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Versículo 2. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente, los escribo a quienes antes pecaron, y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en la ilegalidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Versículo 6 todos. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Aquí Pablo, hermano, está hablando de una palabra que quiero basar mi enseñanza, y es la debilidad. La debilidad. ¿Se ha sentido usted débil, hermano, físicamente? ¿Se ha sentido con tal debilidad, hermano, que a veces hasta caminar duele, dar un paso cansa? Cuando nuestros brazos, hermano, desfallecen, cuando no tenemos la energía, hermano, en los brazos. Cuando estamos débiles, hermano, cuando estamos cansados, si no tenemos cuidado, hermano, podemos ser presa fácil del enemigo en nuestra debilidad. Pero si usted su debilidad la pone en Cristo, usted puede ser fuerte. Amén. Y quiero hablarle en esta mañana, hermano, el título de este mensaje es: deja que Dios use tu debilidad. Deja que Dios use tu debilidad. A veces vemos a cristianos que son tremendos cristianos, tremendo testimonio, fortaleza espiritual, lo que usted quiera, pero te aseguro, hermano, que cuando Dios los usa es en su debilidad. Y yo quiero animarte en esta mañana: deja que Dios use tu debilidad. Acompáñame en oración. Señor, gracias por este día que nos concedes. Señor, te ruego que bendigas estos minutos. Bendiga, Señor, la enseñanza de tu palabra. Gracias por mis hermanos que están aquí, Señor, y bendice la clase de los pequeños. Sé con las maestras, Señor, y ayúdanos a nosotros a poder estar atentos, Señor, a tu palabra, y poder, Señor, rendir nuestra debilidad, Señor, a ti. Tú quieres usar, Señor, la vida de cada uno de tus siervos, de cada uno de nuestros hermanos y hermanas que estamos reunidos en esta mañana. Pero, Señor, va a ser no nuestras fortalezas, no nuestras virtudes, Señor, va a ser en tiempo de debilidad, Señor, cuando vamos a poder honrarte, Señor, y glorificarte. Bendice, Señor, este tiempo. Te damos gracias, te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. ¿Cuántas veces desesperado he pedido al Señor que no tenga más problemas? ¿Cuántas veces desesperado le he pedido al Señor que no tenga ya más pruebas? Y el Señor me contesta de esta manera:
A veces me siento destrozado, muy débil y cansado por las pruebas que me agobian. Escucho aquí en mi pensamiento la voz de mi Señor, que me consuela y me da aliento. Y el Señor me contesta de esta manera: el Señor, hermano, sabe, me conoce a mí, y también el Señor le conoce a usted. El Señor sabe, hermano, que somos barro, que somos débiles. El barro, hermano, tiene cierta resistencia, pero en cierta manera y en cierto aspecto es débil también. No puede soportar demasiada presión, hasta que hay un momento en que puede quebrantarse, hermano, puede debilitarse. ¿Recuerda usted el pasaje, hermano, de la ilustración del alfarero? De que el alfarero está trabajando con el barro, ¿verdad? Y está haciendo una pieza y de repente se echa a perder y vuelve a comenzar. Dios sabe, hermano, que somos débiles. Y si usted analiza la palabra de Dios, cheque, hermano, cuántas personas, cuántos siervos de Dios, hermano, que Dios usó, los usó no cuando eran fuertes, sino cuando eran débiles. Hombres y mujeres, hermano, que se quedaron sin recursos, se quedaron sin fuerzas, como decía al momento al principio de la enseñanza, débiles, hermano. Hijo, hermano, cuando uno está con el cuerpo resfriado, cuando uno está enfermo, hermano, ¿verdad? Así ve hermano Luis, así medio como que se quiere ir, como que no se va, ¿verdad? Trae un poquito de resfrío y, hermano, nos sentimos, las fuerzas se nos van. No tenemos la energía, no tenemos la vitalidad, hermano, que en otro tiempo de salud y fortaleza tenemos. Todos, hermano, en algún momento tenemos debilidades. Si usted está fuerte ahorita, hermano, gloria a Dios, qué bueno, dele gracias a Dios. Pero mucho me temo, hermano, que algunos de nosotros estamos padeciendo debilidad. Estamos padeciendo, hermano, las fuerzas están menguando, nuestras fuerzas están haciendo menos, hermano. Y quiero hablarle en primer lugar de siervos de Dios, mujeres y hombres, y mujeres que Dios usó en su debilidad. Vaya conmigo a misma carta, 2 de Corintios, pero capítulo 12, un capítulo atrás. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Voy a leer desde el versículo 7. Sígueme con su vista. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un, ¿qué, hermano?
un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Pablo, hermano, tenía de qué enaltecerse. Pablo tenía, hermano, de qué exaltarse, de qué gloriarse, de qué, hermano, hacer alarde. Pero Pablo, hermano, dice, él nos deja saber, ¿verdad?, por testimonio propio, que Dios le dio un aguijón. ¿Qué es ese aguijón, hermano? Es algo que lo debilitaba. Algunos creen que el aguijón de Pablo era una enfermedad. Hay quienes creen que el aguijón de Pablo era una ceguera a causa del resplandor que le sobrevino cuando iba a Damasco. No lo sabemos, Pablo no lo dice. Pero muchas veces, hermano, entendemos que tenemos aguijones. Aguijones que nos debilitan. Aguijones que nos roban la paz, que nos recuerdan, hermano, que nuestra debilidad. Y en el versículo 8, respecto a los cuales he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces rogó Pablo al Señor, hermano, que lo quitara? 3 veces. ¿Y el Señor se lo quitó, hermano? No le quitaba el aguijón. El Señor le dejaba ese aguijón diciéndole: ¿sabes qué, Pablo? Yo te necesito, pero te necesito débil, para que no te exaltes, para que no se te suba, para que no pienses que eres autosuficiente, hermano. Muchas veces nos creemos autosuficientes. Me ha tocado, hermano, presentarle el evangelio a gente que físicamente son jóvenes, son fuertes y piensan que no necesitan de Dios. Y hay gente que piensa que las cosas de Dios son para viejitos. Gente que piensa: no, eso es para viejas, con perdón de la expresión, ¿verdad? De así piensa gente, eso es para los niños y para los viejos. Yo estoy fuerte, yo tengo energía, yo puedo valerme por mí solo. Ahí te diré, cuando venga la enfermedad, cuando vengan nos estaban contando un hermano ayer, estábamos en la casa de los hermanos Mandujano, acerca de una persona, hermano, que tiene una casa de... ¿Cuánto costaba la casa, hermano, que decía? 700,000 dólares. Ya no es casa, es una mansión, ¿verdad? Y hermano, pero dice, pero ni vive ahí, porque trabaja todo el tiempo, está trabajando todo el tiempo, siempre trabajando. Bueno, mientras tenga fuerza, que le eche ganas, porque ya vendrán las enfermedades, ya vendrán las debilidades. Y muchas veces, hermano, cuando estamos ahí, cuando tenemos la fortaleza, ni nos acordamos de Dios, hermano. Es por eso que a veces Dios trae a nosotros tiempos de debilidad. ¿No será, hermano, que a veces Dios permite el aguijón en nuestras vidas para que nos acordemos de Él? Para que nos recordemos, hermano, que no es que no lo podemos todo, hay cosas que no podemos. Y Pablo le dice: Señor, quítamelo. Le dice 3 veces y Dios no se lo quita. ¿Por qué, hermano? Porque Dios, en su sabiduría, sabía que si Pablo no tenía ese aguijón, posiblemente se hubiera olvidado de Dios, se hubiera apartado de Dios. Pero el Señor, en lugar de responderle, le dice la respuesta de Dios. En lugar de quitárselo, versículo 9, léalo conmigo: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí permítame tantito. Dice mi poder. ¿El poder de quién, hermano? De Dios se perfecciona en la debilidad de quién? De nosotros. ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios a Pablo, el Señor a Pablo? Diciendo: Pablo, te necesito débil. Te necesito débil, porque si te pones fuerte, te me vas al mundo. Te necesito débil, porque si te pones fuerte, te vas a apartar de mis caminos y te vas a olvidar de quién es Dios, hermano. El pueblo de Dios, la vida, la biografía del pueblo de Dios, hermano, es tan semejante a la vida del cristiano. Dios los levantaba, Dios los prosperaba, se olvidaban de quién era Dios, hermano, y mandaba a Dios el ejército enemigo. Los oprimían, los esclavizaban. ¡Ay, Señor, clamamos a ti! Dios los libertaba.
volvía, los libertaba, los levantaba, los restauraba y se olvidaban de quién era Dios. Y parecía, hermano, que a veces Dios tiene que hacer eso con nosotros, traer en nosotros un aguijón, traer en nosotros, hermano, una enfermedad, una aflicción, un tiempo de debilidad que nos recuerde, hermano, del Señor. Versículo 9, voy a terminar de leerlo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis, ¿qué, hermano? Debilidades. Bueno, Pablo se gozaba, Pablo se gloriaba no en su fortaleza, en su debilidad. ¿Por qué Dios usó a Pablo, hermano, de la manera que lo usó? Hermano, Dios usó a Pablo de la manera como lo usó y de la manera como quiera usarlo a usted. Pero ¿sabe por qué a veces Dios no puede usarnos? Porque somos demasiado fuertes. Porque tenemos, hermano, tantas cosas. Llegó un momento en que Pablo, los planes de Pablo ya no eran los planes de Pablo, ya eran los planes de Dios. Ya era la voluntad de Dios, ya era lo que Dios quisiera. Cuando Pablo va de camino a Damasco y se le aparece el Señor en aquella luz, Pablo cae al suelo, ¿verdad? Humillado, postrado, y inmediatamente lo que Pablo no se queja ni dice, ¿quién anda ahí? No, Pablo humillado dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oh, hermano, rápidamente se rindió Pablo. En ese tiempo Saulo, porque sabía, hermano, delante de quién estaba, hermano, y a veces se nos olvida delante de quién estamos. A veces se nos olvida, hermano, delante de a quién servimos. Pablo dice que él se gloriaba, me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo sabía, hermano, que cuando él era débil, Dios podía usarlo de una manera tremenda. ¿No será que a veces por eso Dios nos debilita, hermano? Porque Dios quiere usarte a ti, hermano. Dios tiene planes para tu vida. Dios quiere usar. Ay, pastor, pero a mi edad, hermano, no hay límites para que Dios use nuestra vida. Así es. Bueno, gente con más años que usted y que yo están haciendo la obra de Dios. Amén. Hubo un hombre, hermano, no recuerdo el nombre de ese siervo de Dios, pero empezó una iglesia, me parece que a los 70 años de edad, hermano, empezó una iglesia. Y si usted cree que empezar una iglesia son papitas, hermano, aviéntese. No son chilaquiles, hermano. Se requiere, hermano, trabajo, esfuerzo para el Señor, hermano, y ser consciente, hermano, de que nosotros no podemos, que es Dios quien puede. Es Dios quien hace la obra, es Dios quien fortalece. Y hermano, a Pablo, ¿por qué Dios usó a Pablo? Porque él se gozaba, hermano, en sus debilidades. Él se gloriaba. Versículo 10, mismo capítulo 12 de 2 de Corintios, versículo 10. Léalo conmigo, el 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Pausa ahí. Pablo, ¿cómo puedes gozarte de todas estas cosas malas, negativas? Porque Pablo sabía, hermano, lo siguiente. Lea conmigo la última parte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, ¿quieres ser fuerte? Hazte débil. ¿Quieres ser fuerte para el Señor? Hazte débil. Usted ha visto, hermano, esos hombres y ya mujeres también, hermano, que hacen ejercicios y se van al gimnasio y consumen químicos y productos que alteran su cuerpo, hermano, y de repente quedan hecho una bola de músculos, hermano. Mucho músculo y nada de cerebro, hermano. ¿Sabe, hermano, que mucha gente cuando empieza a hacer no es malo hacer ejercicio, no es malo ir al gimnasio, le aclaro esto, pero hermano, ¿sabe que muchas de esas personas se vuelven vanidosas? Y algunos compadres, hermano, se vuelven tan vanidosos que después se brincan para el otro equipo. Empiezan a admirar el cuerpo de otros compadres. ¡Ay, qué cuerpo! Míralo.
No, thank you, I'm okay. Pero hermano, el mundo cree que eso es ser fuerte, hermano. ¡Oh, mira! Y le hacen así, no lo voy a hacer porque algunos se espantan y algunos se van a desanimar, ¿verdad? Pero hermano, se jactan de su fuerza y hacen alarde y todo. Pero hermano, Dios nos quiere débiles. Dios te quiere débil, hermano. Porque si tú estás fuerte, hermano, Dios no puede usarte. Porque Dios, cuando usó de una manera excelente la vida de Pablo, hermano, no fue cuando él era fuerte, no fue cuando él era Saulo, hermano, es cuando él fue Pablo. Cuando él estaba humillado delante de Dios, cuando él estaba rendido a Dios. El Señor, hermano, usó a Pablo no en su fortaleza, sino en su debilidad. Y Pablo aprendió, hermano, que cuando él fuera débil, entonces sería fuerte. Pero ¿quién le daría la fortaleza, hermano? Pregunto yo. ¿Quién le daba la fortaleza a Pablo cuando él era débil y confiaba en el Señor? ¿Quién se la daba? Dios lo hacía fuerte. Ahora, la fortaleza de Pablo no era física. La fortaleza de Pablo no era algo material o riqueza, hermano. Era espiritual, hermano. Fuerza espiritual. Bueno, a veces estamos tan bien exteriormente y tan mal interiormente. Creemos, hermano, que no necesitamos. Creemos, hermano, vemos a Dios. Hay cristianos que miran a Dios, escúcheme bien, como la lámpara de Aladín. No más que está para frotar y para pedir deseos. No, hermano, Dios está para todos los días de nuestra vida. Dios quiere, hermano, que tú clames a Él, no nada más en tiempo de aflicción, en tiempo de enfermedad, en tiempo de preocupación, hermano. Dios quiere que clames a Él aún en tiempo de debilidad, hermano. Aún en tiempo de escasez. Hermano, muchas veces clamamos a Dios en tiempo de escasez, pero cuando ya tenemos abundancia, ya no clamamos. Hay gente, hermano, que a causa de una enfermedad, a causa de un problema, comenzó a orar y a caminar con Dios y a leer su Biblia, hermano. Pero después de que Dios contestó, después de que Dios sanó, hermano, ya empezó a hacérsele pesado levantarse temprano. Ya de repente dijo, no leí mi Biblia hoy, pero la leo mañana. Mañana la leo, hermano. Y qué fácil se nos hace decir, mañana la leo. Y llega mañana y no la leíste. Y llega mañana y ya pasó el mes. Pablo dice, afirma, hermano, no pasó nada, se debilitó ahí atrás. Pablo entendía, cuando soy débil, entonces soy fuerte, hermano. Te hago una pregunta, hermano, ¿estás débil o estás fuerte? El Señor usó la vida de Pablo en primer lugar, pero no solamente usó a Pablo, hermano. El Señor usó a otros siervos de Dios en sus debilidades. Vaya conmigo, hermano, en su Biblia. Números 12:3. Números. No es números, es Éxodo. Éxodo capítulo 3. Éxodo 3, hermano. Aquí tenemos a Moisés, hermano. ¿Quién fue Moisés, hermano? Fue un judío, un israelita que tuvo la bendición de crecer en el palacio. Tuvo la mejor educación, tuvo las mejores comodidades. Hay quienes aseguran y creen que él hubiera llegado a mandos altos en Egipto. En Hebreos nos dice que Moisés rechazó los tesoros de Egipto.
estaba dispuesto, la riqueza, el poder de Egipto estaba a la disposición de Moisés. Pero Dios no podía usar a Moisés de esa manera. Dios no podía usarlo mientras él tuviera en su mente los tesoros, las comodidades, el placer de Egipto. ¿Qué pasó, hermano? Dios guió la vida de Moisés, que de repente, ahora ya Moisés ya no está en el palacio, ya no está a un lado de Faraón, hermano. Ahora está en el desierto. Ahí en el desierto pelón, donde nomás hay arena y arbustos. Versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Miren, ni eran suyas, eran del suegro. Sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través de ¿qué, hermano? Del desierto. Hermano, ¿dónde quería Dios a Moisés? En el desierto. ¿Dónde le iba a usar? En el desierto. El desierto significa, hermano, la prueba. La prueba, la aflicción, la adversidad. Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó al desierto. También dice la palabra de Dios para probarlos. ¿Sabe, hermano? A veces Dios te va a poner en el desierto exactamente para eso, para probarte. ¿Probar qué, pastor? Para probar en quién estás confiando. En tu fortaleza, en tu habilidad de trabajar, en tu habilidad de negociar, en tu habilidad de planear, en tu habilidad de tu estrategia, en tu habilidad. No. ¿En qué estamos confiando? Dios no necesitaba a Moisés en el palacio, Dios lo necesitaba en el desierto, allá apartado, donde estaba entre puras ovejas, chivos. Y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Versículo 2, léalo conmigo, dice: se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Hasta ahí, permítame. Usted conoce la historia. Dios llama a Moisés desde esa zarza que no se consumía, y eso despierta curiosidad en Moisés. Ahora, hay quienes afirman, en el desierto las temperaturas son tan altas que de repente arbustos como esta zarza liberan cierto aceite, y a causa de la temperatura y el aceite, hermano, se prende, pum, de la nada se prende y se consume, y ya se secó el arbustito. Bueno, lo que Moisés le llamó la atención no era que estaba prendida la zarza, era que no se consumía. Era que permanecía ardiendo todo el tiempo. Bueno, después de ahí, hermano, Dios llama a Moisés. Dios le dice que quiere que él haga hacer una obra con él, que saque a su pueblo. Y en el versículo 11, gracias. En el versículo 11, versículo 10. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Sabe, hermano, qué estaba haciendo Moisés? Está diciendo: Señor, yo no puedo. Señor, yo no puedo. Bueno, y es ahí donde Dios te necesita. Cuando tú dices: Señor, ya no puedo. Cuando los doctores, hermano, dicen: ya no hay nada que hacer, ya no hay solución, ya no se puede hacer nada, hermano. Ahí es el momento de que Dios actúe. Es momento de que Dios obre. Cuando los recursos se acabaron, hermano, pareciera que a veces Dios está esperando. A ver, ahora ¿qué va a hacer? A ver, ¿y ahora con quién va a recurrir? Y a ver a quién le va a pedir ayuda. Y a ver a qué horas viene a pedir ayuda a mí. Bueno, Dios debería de ser el primero al que deberíamos de ir. Dios debería de ser el primero. ¿Y sabe qué, hermano? Tristemente a veces, ¿sabe qué lugar ocupa el Señor? El último. Ya cuando no hay nada que hacer, ya cuando no se puede hacer más. Ay, Señor, ayúdame. Ay, Señor, te pido ayuda, hermano. Y Dios en su misericordia nos ayuda. Ahora Moisés, ahora estaba débil. Ahora él no podía.
más adelante, versículo, empieza a poner Moisés a pretextos, ¿verdad? Pretextos. Y versículo, ¿dónde estamos? 10. Estamos en el 10, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Dios le da la señal de la vara, ¿verdad? Y después, versículo 10, 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Bueno, Moisés era tartamudo. Era tartamudo. Torpe de lengua. O sea, hermano, en ese momento el Señor está diciendo: Moisés, ya estás donde te quería. Ya no vas a confiar en tu fuerza, ya no vas a confiar en la comodidad que tenía, ya no vas a confiar en el poder de Egipto, ahora vas a tener que confiar en mí. Bueno, ¿no será que a veces por eso Dios nos pone en dificultades? Para que confiemos en Él. En el castillo, Moisés no le servía a Dios, fue hasta que estuvo en el desierto. Vaya conmigo, Jueces 6:2, otro personaje de la palabra de Dios, que Dios lo usó no cuando era fuerte, sino cuando era débil. Encuentre Josué y después está Jueces. Si ya llegó a primera de Samuel, segunda de Samuel, ya se pasó. Jueces 6, versículo 12. Estamos viendo hombres que Dios usó no en su fortaleza, sino en su debilidad. Versículo 12 dice la palabra de Dios: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora, hermano, cuando Dios habla a Gedeón, cuando Dios lo usa, él no estaba fortalecido, él estaba débil, hermano. Gedeón, hermano, tenía un ejército cuando Dios lo llama. ¿Usted que ha leído esa historia? ¿Ya contaba con su ejército? ¿Ya era un capitán de alguna tropa? No, hermano. Gedeón estaba, dice la palabra de Dios, que escondiendo el trigo, ¿verdad? Un versículo atrás, si me acompaña, en el versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual es de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Estaba preparando, sacudiendo el trigo, separando el grano, porque venían los madianitas y se lo robaban. En los madianitas era un pueblo, hermano, que perseguía, que castigaba al pueblo de Dios, y por eso Gedeón estaba haciendo eso. Algunos dicen que estaba escondido él. No, yo creo que estaba escondiendo el trigo. Pero Dios usa a Gedeón, hermano, no cuando él es fuerte, cuando él tiene su ejército, sino cuando él es débil, hermano. Cuando él está solo. Y mire qué curioso que le dice el Señor: varón esforzado y valiente. Yo creo, hermano, que cuando el Señor le dijo a Gedeón: varón esforzado y valiente, Gedeón agarró y le hizo: ¿yo? ¿Me hablas a mí, Señor? Porque Dios, hermano, sabía que él iba a ser de Gedeón, un tremendo siervo de Dios, hermano. Y usted conoce la historia. Junta un ejército, enorme ejército, llama a los hombres a unirse, hermano, pero después le dice Dios: no, ¿sabes qué, Gedeón? Son muchos, tienes demasiados, no quiero que confíes en tu ejército, quiero que confíes en mí. Y empieza a quitar y empieza a disminuir hasta que se quede, hermano, con un ejército de ¿cuántos, hermano? 300 varones, 300 hombres, hermano. Y yo que Gedeón decía: ay, Señor, pero nos van a pegar una recia. No,
El Señor quería, hermano, que Gedeón no confiara en su ejército, confiara en el poder de Dios. Hermano, y lo que Dios quiere muchas veces lograr a través de nuestra aflicción, a través de nuestro aguijón, es que confíes en el poder de Dios. No eres tú, hermano, y tu habilidad para criar hijos. Hermano, necesitamos el poder de Dios, necesitamos la sabiduría de Dios para criar a nuestros hijos, para educarlos, para enseñarlos. No confíes, hermano, en tu experiencia, no confíes en tu capacidad, hermano. Confía en Dios, que Dios puede guiar tu familia, que Dios puede guiar tu matrimonio, que Dios puede criar a tus hijos, que Dios puede guiarlos en su camino, hermano, para que no se aparten, para que no se alejen. Yo estoy convencido de esto, hermano, que las alegrías y los gozos más grandes en la vida de los padres, ¿sabe quién la da? Los hijos. Pero ¿sabes quién causa también las tristezas más grandes? Y los quebrantos más duros. Y las tristezas más profundas. Los hijos también. Joven y señorita, tú tienes la capacidad de traer un gozo inmenso, increíble, pero también una tristeza y una miseria al corazón de tus padres. Sé sabio, mi hijo. Sé sabio, joven. Sé sabio, señorita. El Señor usó a Moisés no cuando era fuerte, sino cuando era débil. El Señor usó a Gedeón no cuando era fuerte, sino cuando fue débil. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. En este capítulo es conocido como el Salón de la Fama de la Fe. Hebreos 11, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de ¿quién, hermano? Gedeón, de Barak, de Sansón. Pausa ahí, Sansón, hermano. ¿Sabe cuándo mató más gente, más filisteos Sansón? ¿Cuándo era fuerte? Cuando era débil. Cuando tenía esa tremenda melena, ¿verdad? Y ondulada, y que con el aire le volaba la greña, ¿verdad? No, hermano. Cuando estaba todo rapado, cuando estaba sin ojos y amarrado, y era el escarnio, era la burla de todos los filisteos. Dios tiene misericordia de él y lo usa, hermano, en su debilidad. Y dice la palabra de Dios que Sansón mató más filisteos en su muerte, hermano, que en toda su vida. Después de Sansón, ahí en el versículo 32, síganme ahí con su vista. Barak, Sansón, Jefté, David, hermano, David. Hermano, ¿sabe cuándo David compuso el precioso Salmo 51? No cuando era el rey poderoso y conquistador. No cuando era el rey, el joven que había conquistado al gigante Goliat, hermano. ¿Sabe cuándo lo hizo? Después de haber caído en adulterio. Esa debilidad, hermano, en la vida de David, y no estoy justificando y no estoy diciendo que estuvo bien, pero hermano, esa debilidad en la vida de David nos dio, hermano, el precioso Salmo 51, que tú y yo lo hemos leído y tú y yo hemos sido fortalecidos. ¿Qué están dando allá afuera? ¿Están dando algo? Porque están saliendo para allá. Tavo, quédate, mijo, quédate aquí, papá, no te salgas. No sabe, hermano, a menos que sea una urgencia. Hermano, ahora sí, versículo 32. Samuel y los profetas, versículo 33, léalo conmigo. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Versículo 34, léalo conmigo. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hermano, ¿cuándo conquistaron reino? ¿Cuándo hicieron justicia? ¿Cuándo alcanzaron promesas? ¿Cuándo taparon las bocas de leones, hermano? ¿Cuando eran fuertes? No, cuando eran débiles.
Porque su debilidad, hermano, los llevó a buscar a Dios. Porque su debilidad los orilló a confiar en nada más, hermano, que el poder, la gracia y la misericordia de Dios. Hermano, deja que Dios use tu debilidad. Deja que Dios use, hermano, la enfermedad. Deja que Dios use tu aflicción. Saca fuerzas, hermano, de debilidad. Fortalécete en Cristo. Cuando las fuerzas se acaben, hermano, cuando no haya energía, cuando no haya, hermano, deseos de avanzar, hermano, confía en Dios. Deja que Dios te fortalezca, deja que Dios te ayude, deja que Dios te anime, hermano. Fortalécete en el Señor. Estos hombres se hicieron fuertes en batallas. Hermano, ¿para quién viene la fortaleza? Dice Isaías: los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Tendrán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y dice la palabra de Dios que así son quienes, hermano, los que esperan en Jehová. Hermano, ¿quiere usted ser fortalecido? Deje que Dios use su debilidad. No confíes, hermano, en tus fuerzas. No confíes en tu capacidad. Deja que Dios te ayude. Deja que Dios te fortalezca. Deja que Dios, hermano, use esa aflicción para acercarte a Dios. Pablo decía con cuánta razón: yo me gloriaré, no en mis fortalezas, sino en mis debilidades. Hermano, dale gracias a Dios por esa aflicción. Dale gracias a Dios por esa debilidad. Dale gracias a Dios, hermano, por esa necesidad en tu vida que Dios le está trayendo con un propósito, hermano, de que te acerques a Él, de que te consagres a Él, de que busques de Él. Antes, hermano, de buscar el consejo de alguien, y no está mal, busque consejo, hermano, pero busque consejo de personas sabias. No le pidas consejo, hermano, a un inconverso. No le pidas consejo a un cristiano carnal. No le pidas consejo a un mundano, hermano. Pide consejo primeramente de Dios y confía, hermano, en siervos de Dios, en mujeres temerosos, temerosas de Dios, hermano. No le andes pidiendo consejo a Walter Mercado, hermano. Confía en el Señor. Dile: Señor, no sé qué hacer. Señor, estoy débil. Señor, no tengo fuerzas. Pero fortalécete en Él, hermano. No vivas como este mundo, jactándose de su energía, jactándose de su poder, jactándose, hermano, de su dominio, jactándose de sus riquezas, hermano. Deja que Dios use tu debilidad. Vamos a orar, hermano. Señor, gracias por este tiempo. Señor, algunos de nosotros estamos débiles. Señor, algunos de nosotros estamos pasando por adversidad. Te rogamos, Señor, que esa adversidad nos acerque más a ti. Que en lugar de alejarnos, que en lugar de apartarnos, Señor, nos haga desear más de ti. Perdónanos, Señor, cuando somos soberbios y confiamos en nuestras fuerzas. Señor, te rogamos que seas con nosotros, que nos hagas entender, Señor, que muchas veces tú nos necesitas débiles. Muchas veces, Señor, nos llevas al punto donde decimos: ya no puedo, Señor, no sé qué hacer. Porque ahí es cuando empieza a obrar tu gracia. Señor, te ruego que tú uses la debilidad de cada uno de mis hermanos, Señor, para que tú seas glorificado. Tus siervos en Hebreos capítulo 11 nos dice que todas las cosas que hicieron, conquistaron reinos, se hicieron fuertes, sacaron fuerzas de debilidad. Porque, Señor, su confianza no estaba en ellos, estaba en ti. Pídenos, Señor, de igual manera imitar a esos hombres, esas mujeres. No confiar en nuestro poder, no confiar en nuestra habilidad, sino confiar en ti, Señor, y usa nuestras debilidades. Puestos de pie, hermanos, puestos de pie. No tenemos piano, no tenemos música, pero sí tenemos un llamado al altar. Si Dios le habló, ¿quién diría en esta mañana: Señor,
te entrego mi debilidad. Señor, te entrego mi enfermedad. Señor, te entrego mi aflicción. Señor, entiendo que necesito fortalecerme, no en mis fuerzas, sino en ti. Señor, ayúdame a esperar en ti. Ayúdame, Señor, a no desesperarme, a no actuar, Señor, de una manera precipitada, sin consultarte a ti, Señor, sin confiar en ti. ¿Quién diría en esta mañana: pastor, yo le entrego al Señor mi debilidad? Señor, yo te rindo mi debilidad como Moisés, como Gedeón, como Sansón. Clamo a ti, Señor, reconociendo que yo no lo puedo, pero que tú puedes fortalecerme una vez más. Ayúdame, Señor, a gloriarme, a gozarme y a agradecer, no por mis fortalezas solamente, sino también por mis debilidades. Ayúdame, Señor, a poder confiar en ti durante la aflicción, durante la adversidad. Dijo Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, Señor. Fortalécenos, úsanos, Señor. Gracias te damos, Señor, te lo pedimos en tu nombre. Amén.